del doctorado en Derechos y Litigación Oral de la materia Coloquio de Casos de Defensa 2. La unidad 1 corresponde al planteamiento del caso y en esta oportunidad vemos la actividad 1 como un video educativo, propuesto por nuestro docente, el doctor Benjamín Jiménez Villarreal, y su servidor, José Francisco Ortega Barreiro. A manera de introducción, veremos la Recomendación 32-2018 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde se implica violaciones a derechos humanos por la seguridad social, la libertad de reunión, al trato digno e integridad personal, libertad de expresión y como el derecho a la justicia en modalidad de procuración. Esto en agravio de personas pensionadas, jubiladas y algunos periodistas del estado de Veracruz. Como tal, procederemos a continuar con lo que se utiliza como una herramienta importante, que es el análisis de contexto. Como identificación del caso, tenemos que en la mañana del 23 de diciembre de 2015, en algunas ciudades del estado de Veracruz, se llevaron a cabo diversas movilizaciones por parte de jubilados y pensionados que recibieron algunos cheques para el cobro de su pensión, en el caso de diciembre, y en algunos casos pues no recibieron tampoco su depósito. Por ello, procedieron a movilizarse ante las diferentes oficinas de gobierno o municipio y pues esta situación tuvo cierta relevancia. Por otro lado, diversas notas periodísticas aparecieron en medios electrónicos e impresos en donde señalan que concretamente en una de las ciudades del estado de Veracruz en donde se llevaron a cabo estas manifestaciones, siendo Jalapa, elementos de la Secretaría de Seguridad pues acudieron a donde se encontraban los manifestantes y de alguna manera los desalojaron. Los desalojaron de una forma violenta a estas personas de la tercera edad en muchos casos, que incluso tienen problemas de movilidad, o sea, para moverse. Y bueno, ellos se manifestaban en el Palacio de Gobierno frente a la Plaza del Lerdo y con bastones, toletes y uno que otro instrumento eléctrico. Bueno, usando ese uso excesivo de la fuerza, agredieron también a periodistas. Dos de ellos resultaron lesionados, pero pues varios de los adultos mayores que ahí se encontraban, pues tuvieron o sufrieron las consecuencias de esa actividad por parte de elementos de seguridad pública. Otro punto a establecer es el tipo de víctima, sea individual o colectiva. De lo ocurrido no resultaron dañados la totalidad o lesionados el total de los jubilados y pensionados que acudieron a manifestarse en todas las ciudades. Solamente estamos hablando de la ciudad de Jalapa. Y bueno, tampoco todos los periodistas o gente de la prensa que cubría el evento. Pero, bueno, fueron varios o fueron muchos los policías, más de 100, que acudieron al lugar y que actuaron de una forma violenta en contra de los pensionados y jubilados. No fueron todos los jubilados, pero fueron muchos. Ni uno debió haber sido, pero sí fueron muchos los que resultaron con lesiones y están documentados solo 2 periodistas. En mi opinión, es una actividad o una víctima colectiva, porque la acción del Estado fue en contra de un colectivo y con los resultados, bueno, que veremos a continuación. Antes que nada, para que sea propuesto un caso de esta naturaleza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, podremos determinar mediante el análisis de contexto si hay elementos suficientes para determinar si es un caso a tratar bajo esta tesitura de protección de derechos humanos. En el caso de que haya estos 4 elementos de violaciones graves, sean generalizadas, masivas y sistemáticas, entonces podemos encontrar la existencia de elementos de pertinencia para dar un seguimiento a violaciones de derechos humanos.
Podemos decir que el análisis de contexto es una herramienta esencial para el establecimiento de consecuencias jurídicas y en casos donde encontremos sumados estas situaciones, violaciones graves, como ir en contra de la vida, que sea contra un grupo amplio o masivo, generalizado, hombres y mujeres, niños, adultos, y sistemática. Cada vez que ocurra una manifestación, como en el caso que nos ocupa, bueno, pues es sistemático que vayan las autoridades eh, y quieran dispersar de una manera violenta a los manifestantes. Son violaciones graves porque no permiten la libertad de expresión, la libertad de reunión, se van en contra de ellos, agravian su estado físico, su estado mental o psicológico, generalizan porque no solo van contra una persona, van contra todos los que estén ahí, sea gente que esté pasando, sea gente que esté, como en el caso de los periodistas, cubriendo el espacio, cubriendo el evento, que sean masivos, o sea, utilicen muchos elementos y que en muchos de los casos sean mayor número para, para pues poder cubrir a toda la gente que ahí se encuentra, sin ni siquiera verificar si están en el movimiento o no, que en ese momento se está desarrollando. De lo anterior, vemos que es importante establecer los objetivos o preguntas de un análisis de contexto correcto, como es el caso de los objetivos, para valorar los hechos y derechos en cuestión, para comprender y valorar adecuadamente la prueba y determinar la responsabilidad del Estado, determinar la procedencia de ciertas medidas de reparación y como criterio orientador respecto a la obligación de investigar los casos en cuestión. Si valoramos los hechos de la recomendación en estudio o el caso de estudio, podemos ver que en una manifestación de adultos mayores sobre algo que les afectaba, que es su derecho a la seguridad social, como es sus cantidades por motivos de aguinaldo y sueldo, que van en diciembre o que deben de pagarse en diciembre y que estos no fueron pagados en tiempo y forma y además a algunos les entregaron cheques que al irlos a cobrar no tenían fondos. Entonces decidieron acudir a las oficinas de gobierno para ver cuál era la situación de ello y los funcionarios encargados de dar respuesta de la Secretaría de Gobierno pues lo citaron al siguiente día para que pudieran ver algunas situaciones como el que ya se les iba a pagar, que fue una promesa, y que al momento en que esto no ocurrió, pues decidieron manifestarse, acudir a las oficinas, entró una comisión para que fueran atendidos por el personal de gobierno y estos lo único que hicieron fue omitir algún, alguna información y solicitaron la fuerza pública para dispersar a los manifestantes, alegando que estaban infringiendo posiblemente la ley al entorpecer el tránsito de vehículos. Entonces, si valoramos los hechos y los derechos, pues son malos que conculca el Estado contra la posible o el posible ilícito de interrumpir el tránsito de vehículos, cuando el derecho principal como ser humano, y en este caso de adultos mayores, pues es el de manifestar por un derecho que es incluso irrenunciable, ¿no? Que se puede eh, solicitar, que se cumpla. Y bueno, la manera de poder dispersarlos o poder ordenar una manifestación, pues no propiamente es la violenta, ¿no? Se puede combinar, se puede dialogar con ellos de acuerdo a los niveles de intervención del Estado para una situación de ese tipo, en donde pues, muchos de ellos son mayores o adultos mayores que tienen dificultad para caminar, para moverse, tienen muletas, diversos aparatos para poder moverse y desplazarse. Y bueno, pues esta situación no fue vista o no fue atendida por el Estado. Entonces, si vemos las pruebas, no nada más los testimonios, sino los videos y la situación o el contexto en el que debido a la falta o a la violación de la seguridad social de ellos con el pago de sus pensiones, bueno, pues entonces son diversas pruebas que con eso
se puede determinar la responsabilidad del Estado y en todo caso, de todo lo que ocurrió, sí se puede solicitar una medida de reparación, ¿no? Y bueno, independientemente de todo ello, pues investigar y llegar a las últimas consecuencias respecto de los responsables de esa situación. Los derechos conculcados a las personas adultos mayores podemos o se establecen como la libertad de reunión, el trato digno e integridad personal y la libertad de expresión. Bueno, importante sobre todo es la protección de derechos de seguridad social, que ese es el inicio de todo este problema, y el derecho de acceso a la justicia en su modalidad de procuración de justicia. En el caso de la libertad de expresión, propiamente va dirigido a los periodistas que fueron afectados y que también fueron desalojados de una forma violenta de dicho lugar. La libertad de reunión, o sea, de poderte manifestar, de estar en un espacio en donde puedas establecer cualquier situación que quieras sin que estés menoscabando el derecho de otras personas, pues no tienen por qué ser conculcado por una autoridad. El trato digno e integridad personal es para todo tipo de personas, para todos los seres humanos, y el Estado es el principal protector o debe ser el principal protector de todos estos derechos. Y bueno, en este caso, pues no lo hizo, sino fue el que violó dichos derechos. Y bueno, la protección de derechos de seguridad social, al momento en que no les cumplen de acuerdo a los estándares de actuación de un órgano administrativo, como es contar con las cantidades de dinero requeridas para ello y todos sus procesos para que en tiempo y forma sean pagados, cumplidos, pues bueno, esto no ocurrió y con mentiras o con situaciones que no se dan a conocer, bueno, pues provocaron esta inconformidad y por ende manifestaciones de los adultos mayores. Bueno, y tampoco fue debidamente manejado, no solo en el tema del gobierno encargado de resolver esta situación, sino la forma en que estos pretendieron aniquilar o acabar con una manifestación que era justificada, digamos. Y bueno, pues una vez ocurrido esto, elaboradas o hechas las denuncias y las reclamaciones e intervención también de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Comisión Estatal, pues no hubo seguimiento, tanto en la materia administrativa como en la materia penal, a la integración debida tanto de los expedientes administrativos como de las carpetas de investigación, y a final de cuentas no hubo algún responsable o no se determinaba ningún responsable respecto de lo ocurrido. Ahora bien, las medidas que se pueden adoptar, en este caso análisis y que estoy de acuerdo con ellas, es la medida de rehabilitación, que sería la atención médica y psicológica de todos los afectados, de todos los lesionados, aquellos que participaron y fueron violentados por por las autoridades de seguridad pública, que inclusive llegaron a ese punto por las mismas autoridades de gobierno. Asimismo, las medidas de satisfacción para que estas personas no vuelvan a sentir ese nivel de violación o de vulneración a sus derechos sería, bueno, darle continuidad a las quejas administrativas y a las denuncias penales en contra de los servidores públicos implicados y en su momento escribir y reconocer la calidad de estas en el registro estatal de víctimas. ¿Para qué? Pues para que reciban alguna remuneración como parte de la afectación que ocurrió o que llevó a cabo la autoridad en contra de ellos. Asimismo, las garantías de no repetición, es decir, que esto no vuelva a ocurrir. El Estado debe adoptar medidas legales, administrativas y de otra índole para hacer efectivo el ejercicio de los derechos de las víctimas, pudiendo, aparte de sancionar, pues también capacitar, vigilar, supervisar, insistir en que son los principales cuidadores, los principales responsables de que los derechos humanos sean resguardados, sean cuidados, sean respetados de la ciudadanía. Y bueno, pues esto tendría que pasar, tendría que atenderse para que no vuelva a suceder. Ahora bien, de lo anterior podemos concluir que en el análisis de contexto es una herramienta que resulta ser indispensable para entender ampliamente los casos de violación de derechos, en este caso derechos humanos. ¿Por qué? Porque define o da un camino para
entender una vulneración de derechos humanos, que es cuando existen casos graves, generalizados, masivos y sistemáticos. Este análisis de contexto nos pone en ese camino en donde sin equivocarnos podemos definir o determinar una violación a derechos humanos y que ésta pueda ser conocida no nada más en la parte de derecho interno, como sería la Comisión Estatal o Comisión Nacional. En todo caso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos es en lo que basa principalmente muchas de sus posturas o muchas de sus decisiones que terminan siendo jurisprudencia por los análisis de contexto, ya sea político, jurídico y de mucha otra índole en la que caen regularmente los estados y no protegen y no observan los derechos humanos de su gente. Entonces es fundamental la protección integral en tiempo y espacio, así como el seguimiento a los compromisos internacionales asumidos por los estados, ya que representan una fuente invaluable para la justiciabilidad de los derechos humanos. Sabemos que existen casos que por sí mismos tienen todos los elementos para que la Corte Interamericana pueda conocer de un caso, pero la trascendencia de sus decisiones permea nuestro continente y generan directrices de interpretación y aplicación del derecho en beneficio de quienes reclaman el respeto a su dignidad vulnerada. O sea, es decir, que hay muchos asuntos que impactan a la generalidad, a la sociedad, y no siempre debe haber un análisis de contexto en donde los casos sean generalizados, masivos o sistemáticos. Puede ser en casos muy particulares, pero generalmente sí se da, o sí en un contexto sistemático, generalizado, ocurren violaciones de derechos humanos. Y los estados pues deben de detectarlo, combatirlo, o sea, hacer una actuación progresiva para evitar que esto no sea observado, misión de generar bienestar y justicia. Gracias.